que es de vistas, y ahorita reviso la programación, no nos afecta. Pero bueno, entremos en materia primero de qué es el SQL. El SQL, como sus siglas lo denotan, es un lenguaje estructurado de consulta o Structured Query Language. Entonces fue definido por este señor Donald Chamberlain por allá finales 60, inicio de los 70. Y si vamos un poco recordando las primeras láminas que vimos de introducción a la base de datos, recordemos que Oracle más o menos fue definido por esa época, ¿no? Cuando se reunieron gente de IBM, gente que después fundaron posteriormente Oracle, ¿cierto? Se reunieron y definieron todo lo que fue el sistema relacional de base de datos. Entonces, más o menos ese mismo equipo o esos mismos pioneros en lo que es esta materia de base de datos, iniciaron primero con un lenguaje que denominaron SQL, o lenguaje de consultas estructurada en inglés, que después más resumidamente le pusieron sistema R o System R. Ahí se me fue una A. System R o sistema R sería como que de la parte relacional, ¿no? Entonces, definieron lo que hoy en día es como un lenguaje natural para dar comandos. Entonces, fíjense, por eso utilizaron el inglés. Si ustedes denotan una consulta normal, por ejemplo, obtener los registros que tengan, no sé, salario mayor que 1000. Entonces, ahí prácticamente es como que un lenguaje a nivel natural o de desarrollo en cómo nos comunicamos nosotros, pero hacia la máquina. Entonces, vamos a entender un poquito qué les quiero transmitir con eso. Entonces, bueno, el SQL utiliza entonces una combinación de lo que es la álgebra relacional, que son la obtención de los conjuntos de información, ¿cierto? Y el cálculo relacional para construir una sentencia que pueda obtener datos. ¿Obtener datos en qué sentido? Nosotros tenemos nuestra base de datos, pues nuestro repositorio. Entonces tenemos un sistema que lo administra y este sistema nos ofrece un acceso, una ventana, un camino para llegar a ella mediante las consultas, mediante el SQL, porque esa es la forma en que estos sistemas, estos repositorios se comunican con el mundo externo. ¿Quién es el mundo externo? Puede ser un usuario conectado en una consola, ¿cierto? De cualquier manejador de base de datos, una consola de Postgre, una consola de SQL Plus, whatever, ¿cierto? O un programa como un SQL Management de Microsoft, un PostgreDB Console o un DB todos esos sistemas que me permiten conectarme a la base de datos y por ende hacer consultas. O puede ser otro sistema, ¿cierto? O sea, yo tengo una aplicación móvil que va a leer los ítems del inventario para mostrármelos en un front-end. Entonces, hay un backend ahí que tiene las APIs, que tiene las consultas y los accesos específicos al repositorio. Entonces, todos los entes que realizan algún comando, ya sea vía store procedure, vía query directo, utilizan esta estructura del manejador específico. En nuestro caso, en el servidor de Oracle, bueno, vamos a tener las áreas de memoria y los procesos, lo vamos a ver después mucho más adelante en la arquitectura, para obtener la información y desplegársela al usuario, ¿cierto? En un formato que le sea útil. Puede ser entonces en una tabla, puede ser entonces en un sistema, en un HTML, o simplemente en un comando, un resultado, mejor dicho, de texto a raíz del comando que se ejecuta.
¿Cuáles son los objetivos del SQL? Se utilizan para controlar entonces las funciones o los procesos del sistema de administración de base de datos o Database Management System, ¿cierto? En el caso de Oracle, nos permite entonces, esto es como Oracle define los objetivos, ¿cierto? Para realizar estas funciones. Definir datos, recuperar datos, manipular, acceder a controlar los accesos, compartir información y temas de integridad. Nuevamente aquí tenemos un diseño de una arquitectura ya más orientada a lo que es un ambiente donde comparte diferentes instancias en una base de datos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los diferentes nodos para recursos humanos, para ventas y para el contact center, ¿cierto? Entonces cada una tiene su repositorio, aquí tiene sus servidores ya de aplicaciones y fíjense que esto es lo que tratamos de reflejar, pues, o diagramar aquí, cómo viaja la información para la obtención de esta información. Entonces, este sentido que está acá, ya a bajo nivel, digámoslo así, se dispara mediante los queries que realicen los sistemas y las aplicaciones y los usuarios. Entonces, a este nivel, nosotros podemos realizar diversos tipos de funciones con el SQL para moldear o estructurar una información para alimentar ese repositorio almacenando o para obtenerla haciendo extracciones de datos para los usuarios. ¿Listo? ¿Para qué sirve o qué más me ofrece el SQL? A ver, aparte de lo que ya hemos revisado, que son las consultas interactivas, acceso o propiedades que ayudan a la programación, también a la administración de las bases de datos, me sirven en un modelo cliente-servidor, donde voy a tener entonces el cliente que va a tener acceso al repositorio, me sirve para la comunicación entre base de datos distribuido o para lo que son las aplicaciones que utilizan, como les comentaba anteriormente, los backends y lo que es la parte de la pasarela de datos y la información. Otras características, a ver, SQL entonces, si lo detallan, como revisábamos al inicio, es fácil de entender porque es como una manera de comunicarse. Select, asterisco, from, alumnos. Dame todos los registros de estudiantes de la tabla alumnos. Entonces, fíjense que es una manera fácil de entender, por eso se nos facilita, pues, la obtención de la información cuando yo quiero utilizar filtros, porque es muy similar a un lenguaje natural de alto nivel, ¿no? De cómo comunicarse con una máquina. Y eso es lo que pretendían cuando construyeron este lenguaje. Básicamente como que el humano pudiera comunicarse con un sistema, con un servidor, y pudiera extraer información a ese estilo. Y si nos ponemos a ver, ¿qué? De los 70 para acá, o de los 60 finales, más de 40, 50 años, y se ha mantenido y se ha desplegado mucho, porque es la forma en que prácticamente nosotros desde el punto de vista de desarrollo podemos realizar los queries, hacer una actualización, una update en función de un query. Entonces, prácticamente todos lidiamos en algún punto con un proceso de query o de consulta, ¿no? Entonces, hay algunos más complejos que otros porque se agregan funciones, pues, conversiones de datos y ese estilo. Pero si nos vamos uh, a la raíz, pues, del comando, al estado más básico inicial, es un lenguaje prácticamente de alto nivel, ¿no? Basado en predicados y verbos para ejecutar la extracción de la información o la actualización como tal, ¿no? Es un estándar, por eso lo ven acá, que está sujeto por estos dos institutos
que son los que definen los estándares en el mercado. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que usted ejecuta un query nativo, digámoslo así, ¿cierto? O sea, básico, select asterisco from alumnos, y usted tiene una tabla de alumnos en Postgre, o la tiene en MySQL, o la tiene en Oracle, o la tiene en Microsoft SQL Server, y les va a retornar la misma información. De hecho, vamos a ver si más adelante hacemos ejercicios específicos para ver cuáles son las diferencias a las que me refiero, ¿no? Pero generalmente, se las adelanto, son basados en funciones de conversión de datos. Por ejemplo, un data time, un datetime, se maneja diferente en Oracle, se hace un convert a un to-char, a una conversión de un date time de SQL Server. Pero si yo ejecuto ese que les comenté, básico, genérico, funciona tal cual en cualquier manejador gracias a ese estándar que estamos comentando acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces sigamos acá para entrar entonces en materia. A ver, ¿qué otras características que no haya comentado? Entonces, tenemos el acceso mediante programas, ya lo comentamos, vista múltiple de datos, lenguaje completo, definición dinámica de datos, arquitectura, creo que está como que muy repetitiva, después la arreglo ahí porque no aporta mucho. Listo, aquí sí entramos en materia, pues. Tipos de instrucciones de SQL. Bueno, tenemos diversos tipos. Aquí vamos a ver una clasificación basada en la bibliografía del libro de Fundamento de Datos, y después vamos a ver una clasificación de la sintaxis ya desde el punto de vista de Oracle. ¿Listo? Entonces, la teoría que vamos a poder ubicar en cualquier bibliografía de base de datos nos define 4 tipos de instrucciones. Unas de consultas, que obviamente son las que me extraen información, como por ejemplo un select, y acá tiene el formato en que debe ir definido, pues. O sea, yo no puedo tener select from, porque en el medio tengo que tener un identificador para los campos o un comodín, pues, ¿cierto? Por ejemplo, el asterisco, para que me pueda suplir ese detalle de la sustitución de cada uno de los campos. Entonces yo puedo colocar uno a uno todos los campos de esas tablas que están involucradas, o puedo utilizar un comodín que me los contenga todos, ¿cierto? Si yo intercambio acá y coloco select tabla from campos, obviamente va a dar error. Y de ahí es donde salen los diversos códigos que nosotros vamos a visualizar, por lo menos en los que nos compete a nosotros, que es Oracle, ¿cierto? Pero la idea es seguir básicamente esta recomendación general, ¿cierto? Para hacer la construcción de los comandos y los queries. Ya le vamos a cacharrear un poquito en el ambiente, en el entorno, para poder entonces ir practicando. Ya les queda a ustedes ese formato para que puedan utilizarlo como prácticas y detallarlo más. ¿Listo? Otro tipo de consultas SQL son... Hola, ¿sí? Profe, usted había hablado la clase pasada de la instalación. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Correcto. Cuéntame. No, ¿cómo vamos a hacer ahí? Si de pronto tenés alguna guía o algo. Sí, sí, ahorita, por eso, aquí nos vamos a basar hoy específico en lo que es el entorno en línea, digámoslo así, ¿cierto? Ah, Y vamos a tener esa posibilidad. Al final de la clase, yo voy a hacer un sondeo para mirar quiénes tienen posibilidades para hacer el proceso de instalación. Si es uno, si es dos, entonces trataría de ver un espacio que no impacte al general. Porque si no hay mucho interés, entonces no tiene como que mucha gracia, ¿cierto?
o si tenemos varios interesados en por lo menos en conocer el proceso de instalación, ya les comentaba que de lo personal, o sea, esto no está dentro del, digámoslo así, del programa del curso, ¿cierto? Porque ya el sistema está instalado en las máquinas de laboratorio. Entonces nosotros prácticamente podríamos ya dedicarnos a conectar y utilizar. Pero como experiencia personal, a mí me parece que si ustedes acompañan un proceso de instalación, se les desarrolla más fácil lo que es el entendimiento de, uno, la arquitectura y dos, meterse más de lleno en el sistema como tal. Entonces a mí sí me parece una oportunidad buena y por eso yo trato de contemplarlo dentro de lo que es el desarrollo de clase, ¿no? Entonces, en nuestro calendario, nosotros llevamos bien adelantado. De hecho, creo que tenemos la próxima evaluación el 10, o sea, la semana que viene, pero esa evaluación, dependiendo si está muy encima, pues acabamos de cerrar una, la podemos pasar tranquilamente para el 15, listo. Pero en la próxima sesión ya podemos ver ese proceso de instalación, digámoslo así, en Windows. La semana que viene lo vemos en Linux o viceversa. Listo, y ya quedan cada uno con sus máquinas, sus instalaciones. Obviamente seguimos avanzando con el material de los próximos temas. Y aquí ya para el 10 podríamos estar haciendo un repasito ahí para el próximo examen como tal. Y ya ustedes quedan ya como que ya el 15 podemos tener hasta entonces visualizado el ambiente en el laboratorio. Entonces nos quedan ya las 3 y quedan listos como para el primer taller tener ambiente. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la metodología. ¿Se aclara? Ah, listo, profe, gracias. Desde la próxima desde la próxima clase, si ustedes ya pueden contar con sus máquinas personales, sus máquinas virtuales o en la nube o lo que sea, y los medios de instalación, podemos empezar ahí a acompañar ahí el proceso. O yo les muestro primero cómo es, les dejo ahí los pasos, las guías y todo, y después ustedes con calma ya lo realizan ahí en sus tiempos libres. Y si tienen dudas o problemas, lo vamos resolviendo también en clase. Pero es bien chévere, de verdad que los invito a que hagan ese esfuercito. Y bueno, como plus, pues, para que motivarlos un poquitico más. Yo después tomo nota cuando tenga evidencia, pues, o sea, cada uno, porque obviamente lo hacen cuando presentan sus talleres o cuando vamos resolviendo cosas en clase, yo voy tomando nota de lo que hicieron esas instalaciones y eso yo lo voy a considerar para futuras evaluaciones. Es lo que va a diferenciar de un 4.5 para un 5, pues. ¿Entienden? Entonces, ese esfuerzo no va a quedar en vano, pues. Entonces, como para que entonces lo tomen ahí en consideración, pues. Si no les llamaba la atención antes, yo sé que cuando ya hay un temita ahí de puntos, de notas, de calificación, ahí como que uno, epa, ahí sí me llama la atención. Bueno, sigamos acá. Otro tipo de consultas son los de modificación porque altera la información que está en las tablas. Entonces yo puedo hacer un update para modificar un dato específico o si tengo un where, un conjunto de datos. Este de modificación, aunque es de estructura, el alter table, me puede modificar entonces también la información, pues los datos. Entonces se considera también como de ese tipo. Y los otros dos tipos de instrucciones SQL son los de inserción, ¿cierto? Porque me agregan datos a la tabla. Entonces, fíjense el formato, un insert into tabla y los valores, ¿cierto? Hay muchos campos que son opcionales. Yo puedo aquí tener insert into table y tengo los campos de la tabla y después values, los valores. O puedo obviar los campos si se consideran en el mismo orden. Y la eliminación, que sería borrar contenido de las tablas o simplemente eliminar la tabla completa. Hay otros comanditos como un truncate table que también me elimina los datos pero no la estructura y hace una limpieza como que general, ¿listo?
pero generalmente un delete, perdón, con esta misma estructura, este mismo formato, y con el filtro me puede ayudar a lo que es la eliminación. Listo, si nos vamos desde el punto de vista de lo que son las sintaxis, hay otra clasificación muy similar a la anterior. Fíjense que hay una que es de definición, muy similar a la que es la parte de la estructura, o la de manipulación, contiene lo que es de consulta, de inserción y de actualización, pero bueno, lo van a ver en varias bibliografías. Entonces, tienen estas definiciones genéricas. El DDL, o Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos, contiene todos los comandos para crear estructura. O sea, un create table, un create index, un alter table, alter index, ¿cierto? Un drop table, drop index, drop user. Son todos los comandos que me permiten definir una estructura, un objeto como tal. El Data Modeling Language, o lenguaje de modelación o manipulación de datos, son aquellos comandos que me permiten realizar consultas y actualizar información, ya sea para agregar, modificar o eliminar. Y estas dos últimas que me permiten realizar operaciones un poco más administrativas y de seguridad, ¿no? Entonces tenemos el Transaction Control Language, o lenguaje de control de transacciones, que me permiten realizar entonces operaciones de commit, que sería como un almacenamiento de los datos que están en memoria, o un rollback, que sería entonces hacer una especie de abort de esas consultas, ¿cierto? Entonces regresar a un punto anterior de respaldo. Y finalmente tenemos los comandos más asociados con usuarios y roles, que me permiten manejar los aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, el lenguaje de control de datos tiene estos dos comandos, grant y revoke, que me permiten entonces dar privilegios, permisos a un entorno. A ver, entonces ya entramos aquí en materia. Entonces les voy a mostrar primero cómo es el acceso, y después les dejo como que 5 minuticos ahí para que realicen ahí el proceso de registro, ¿cierto? Es muy sencillo, es gratarín, entonces no requiere ni siquiera mostrar tarjeta de crédito ni nada, entonces les va a servir, pues. Entonces, nuevamente, es libre, no necesariamente o sea, es como que obligatorio. Para mí sí me parece un aspecto fácil, porque puedo entonces utilizarlo desde el celular, desde la computadora, y solamente con un acceso a Internet puedo tener mi ambiente de Oracle ready para ejecutar los ejercicios de estas consultas. Entonces, bueno, este sería el enlace, Live SQL de Oracle. A ver si lo tengo por acá. Ok, aquí. Listo. Entonces, si expira, bueno, tengo que volver a refrescar ahí. Entonces, voy a traérmelo tal cual. Por ahí, el microfonito ahí abierto, por favor. Si va a intervenir, chévere, y si no... Ok, entonces, en mi caso, ya yo tengo una cuenta, entonces simplemente procedo a autenticarme. Los que no tengan cuenta de Oracle, ya sea que descargaron alguna vez Java o descargaron sistemas, entonces hagan por favor ahí el registro. Pone un poquito lenteja. Ese registro les va a servir también para descargar lo que son los medios para hacer las instalaciones. Entonces, por ahí es ya un gana-gana, una ventaja, ¿listo? Entonces, bueno, aquí, listo, a ver.
Entonces, cuando hacen el proceso de sign in, entonces, si tienen un usuario, ingresan por acá, y si no, le dan por aquí, crear cuenta. Listo. Entonces, a ver si ya... Bueno, pues aquí como que tiene que borrarla del caché. Vamos a ver aquí si me acuerdo de mi clave. Ah, bueno, sí, menos mal. No la tengo grabada, pero... Una vez que ingresan, entonces van a tener aquí el muñequito, ahí ya les pone su usuario, su cosito. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos varias cositas ahí vacancitas. Primero, tenemos este tutorial, ¿cierto? Que nos muestra cómo utilizar la plataforma, nos muestra sobre comandos, crear tablas para desarrolladores. Entonces, tiene una buena fundamentación para iniciar, ¿cierto? Me dan, mira, funciones, joins, ejemplos. Esa parte está bien interesante. Directamente, el SQL Worksheet sería como que mi canvas o mi área de trabajo. Aquí vamos a tener otras cosas. Voy a tener la sesión donde yo voy a poder entonces recapitular los comandos que ya ejecuté. Voy a poder ver el esquema, que lo vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, un comando muy útil, apenas se conectan ustedes a Oracle, es el select sysdate from dual, ¿cierto? Cuando veamos la parte de diccionario de datos, vamos a detallar un poquito lo que es esto, pero si vemos acá, esto a veces se va un poquito, aquí ya me devuelve por lo menos la fecha del sistema. Si yo aquí hago un tuchar y le pongo el formato, un comandito un poquito más larguito, puedo tener la hora, X o Y. No sé si lo tengo aquí por aquí grabado. Ah, no, bueno. Ustedes pueden almacenar estos comandos. Entonces yo acá puedo volver a ejecutarlo y él me lo lleva acá. Y después yo vengo y le doy al cosito de run, ¿cierto? Yo puedo entonces realizar diferentes acciones. Puedo estos comandos grabarlos para que entonces ya me queden aquí en mis scripts, ¿cierto? Y entonces yo no tener como que volver a ejecutarlo desde cero, ¿no? Aquí tengo unos modelos ahí útiles. Y bueno, en mi esquema ahorita no tengo nada, ¿cierto? Porque no tengo ningún objeto, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a acompañar los comandos para crear cositas y tal, ¿no? Aquí entonces puedo eliminar, puedo buscar. Hay varias situaciones, pero lo principal es saber que entonces tenemos esta área que sería su línea de comandos. ¿Ya? Entonces les doy ahí 3 minuticos ahí para que creen cuentas, los que están interesados. A mí me gusta más esta vista que así oscurita, pero bueno, ya ven que la pueden cambiar acá. Y tiene muchos detallitos pues interesantes. Como les dije, la parte de tutoriales está chévere. Porque, no, estos son mis tutoriales. Vamos a regresar aquí a Home. Vengo aquí a tutoriales. Entonces, por ejemplo, esta está súper chévere, porque fíjense que tengo una introducción al SQL. Mucho de lo que les acabo de comentar acá está aquí, pero fíjense que aquí ya vienen unos ejemplitos listos para ejecutar sentencias. Aquí, mira, me crean una tablita de, ¿qué? De departamentos, de empleados. Es más, creo que esta me la pasteleé yo y la vamos a ver ahorita como ejemplos. Para crear triggers, para insertar datos, ¿cierto? Entonces, para los que nunca han interactuado a nivel de comandos, de queries, este es un buen punto de partida. En el curso lo vamos a necesitar porque vamos a tener diferentes talleres
donde vamos a ejecutar funciones específicas, por ejemplo, crear vistas. Solamente que para crear vistas, yo les doy el comando y les doy un ejercicio, pero ustedes ya tienen que definir entonces el create adecuado, el select específico para poder extraer. ¿Listo? Entonces, en cierto punto ustedes van a tener un modelo autodidáctico donde estos queries yo los puedo guiar, resolver, pero la idea es que ustedes investiguen y los puedan determinar. ¿Listo? O sea, no va a ser tan... Porque aquí ya hoy les expliqué cómo es... ¿Dónde estoy? Aquí. Cómo es un select. Pero ya vamos a ver más adelante cómo es unión de conjuntos, por ejemplo, y les doy modelos y ejemplos. Pero en los ejercicios, ustedes mismos van a tener que analizar y dar con el query específico que se quiere, ¿cierto? Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, no, profe, vamos hasta ahora bien. No, hasta ahora todo claro. Bueno, ahí, dale, no sé si ya nos vemos otra vez ahí a las 6:50 para darle chance que puedan crear ahí sus comandos, pues. Sus usuarios, perdón, sus cuentas. Le voy a poner en el chat. Aquí. A ver. Ah, gracias, Camilo. Yo decía, le quité la pantalla, pero entonces ahí les pongo el sencillo, la URL, que gracias a Camilo que se las adelantó. No sé, por aquí no me dejo normal, voy a dejar quietico aquí, esto para que puedan. Bueno, entonces empecemos a cacharrar acá. Regreso aquí a la presentación. Entonces, a ver. Entonces, empecemos con el comandito de create. Comando para no solamente crear tablas, pues, generalmente se utiliza para
para tablas, pero el create como tal me permite crear cualquier instancia, cualquier objeto, mejor dicho. Para crear tablas sería un create table. Entonces las tablas sabemos que son las unidades de almacenamiento, están en filas, columnas, entonces tenemos diferentes tipos de datos, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces fíjense, y esto es preguntita de examen. Si yo veo este comando, el resultado esperado puede ser este. Pero si yo vengo y me falta una coma, no voy a obtener ese resultado. Entonces ustedes, como parte del desarrollo del curso, van a tener como que esa situación. Va a haber un examen donde se le va a presentar un comando y ustedes tienen que suponer o adivinar, como sea, pues en realidad es analizar y determinar cuál sería el posible resultado. Entonces ustedes tienen que conocer la estructura y saber que si me falta una coma y lo ejecuto, ya el resultado va a ser lo que nosotros conocemos, vamos a ponerlo aquí, un hora tal. O sea, un error tipo hora es una clasificación donde fíjense que él aquí me adelanta un poco qué sucede. No me dice el error específico, pues la mayoría de las veces. Acá sé que falta una coma. El error que él me dice es, falta un paréntesis, porque obviamente tiene esta apertura acá, aquí tiene otro, y él espera aquí un cierre. Después de un comando normal, él espera que aquí se cierre la información, y está bien, porque si yo cierro aquí el paréntesis, ¿cierto? Ya este comando tiene sentido. Pero bueno, o sea, estos errores son guías y no necesariamente son el detalle específico de lo que sucede acá. Lo mismo si no sé, vamos a ver aquí, create table y me como el identificador. Entonces, si yo ejecuto aquí el comando, fíjense que cambia este código, que es el hora tal. Ya cambié de otro dato que tenía, otro valor, a este que me indica que el nombre de la tabla está inválido. Obviamente no está inválido, es que simplemente no fue determinado. Y así sucesivamente. Si yo me como entonces un paréntesis, cambia otra opción. Fíjense, ya tenemos 3 valores diferentes. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Bueno, tenemos que estar atentos porque en Oracle, la mayoría de las veces, esto me da una guía para resolver el detalle que tengo en mi sentencia. Y por otro lado, para que, bueno, socializarles ahí más o menos un poco de qué trata más adelante las evaluaciones que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, a este punto creo que está bien, tengo todas las comas, tengo los detalles. Y acá, bueno, este es un create un poquito más elaborado. Vamos a ejecutarlo así primero. Este sí está muy básico. En realidad vamos a ponerlo más básico todavía. Aquí está muy sencillo, ¿cierto? Si nos ponemos a ver, está fácil de asimilar, ¿cierto? Create departamentos, el código del departamento, el nombre y los diferentes tipos de datos, numéricos, string, o sea, varchar, de 50, no hay mucho misterio acá. Entonces, si ahorita lo ejecutamos, ahora sí va a tener el resultado esperado que sería tabla creada o table create, ¿cierto? Muy similar al que exponíamos acá, ¿cierto? Entonces, acá, si revisamos el esquema, ahora sí voy a tener objetos. Fíjense que aquí ya tengo un objeto de tipo tabla y si yo le doy clic al objeto como tal, él me despliega aquí entonces de qué está hecho, ¿cierto? Aquí yo puedo copiarme un query o puedo detallar las columnas, no sé, los constraints, las relaciones con otras. Igual en la primera tabla no voy a tener muchas cosas, ¿sí o no? Si me regreso aquí al comando inicial, vamos a copiarlo otra vez. A ver aquí. Entonces aquí departamentos, vamos a ponerle un 2 ahí. Departamentos nacionales. O sea, vamos a ponerle otro nombre ahí.
Fíjense que sigue la misma estructura, pero cambia un poco porque aquí entonces agrega estas restricciones, estas especificaciones. Aquí me volé la comita aquí, ya se la regresé. Sí, me apareció aquí algo que estaba faltando. Este not null es una restricción que yo le estoy haciendo ya a este campo. ¿Para qué? Para que no acepte nulls. Entonces, este comando siempre tiene que tener un dato. Entonces, si yo hago un insert de algún dato y suprimo este campo, esa sentencia me va a dar error. Entonces, yo estoy ya agregando una restricción de integridad. ¿Cierto? Además de esto, tenemos esta línea, última línea que está acá, que no agrega otro comando, sino que simplemente ya define un índice. ¿Y qué tipo de índice? De tipo primary key. ¿Basado en cuál campo? El número del departamento. O sea que este campo va a ser único. De manera que si yo trato de ingresar otro departamento con el mismo número, con este constraint ya me va a crear un mensaje de irregularidad, pues, porque está definido. Entonces, fíjense que el comando para los efectos me da los mismos detalles, pero si venimos aquí al esquema, entonces aquí la estructura, bueno, me da los comandos, pero fíjense que ya agrega aquí restricciones. ¿Cuáles restricciones? Bueno, va a agregar entonces 3 restricciones que son los 3 non-null para los datos que están acá. Aquí están, ¿cierto? Le asigna los nombres particulares, ¿cierto? Y aquí está el detalle. El campo de departamento no puede ser null, el campo de descripción no puede ser null, X, ¿cierto? Y la última restricción que sería el primary key, o sea que al ser primary key el departamento número quiere decir que es un dato único. Entonces fíjense cómo ahorita en un mismo comando yo pude definir, además de los campos de la tabla, también estas restricciones, ¿no? Entonces así se va poniendo esto cada vez más complejo, ¿listo? Nuevamente, si veo aquí la sesión, entonces yo voy viendo el historial de lo que fue ejecutando. ¿Cierto? Lo ven cada uno de los errores y yo me puedo regresar en algún momento específico y volver a ejecutarlo, actualizarlo o simplemente eliminarlo. Por ejemplo, está duplicado, entonces este ya no me sirve de nada, lo elimino. ¿Y qué es lo bacano de esto? Que yo después creo que esto lo puedo descargar. ¿Okay? Entonces yo puedo descargar todo este script para tenerlo ahí, no sé, para posterior uso. Bueno, sigamos ahí más adelante. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. No, profe, estamos bien. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Listo, bueno, gracias. Pues Entonces, yo bueno, creo que aquí, esto ya era como conocido para la mayoría. Estamos excelente. No, repasando bacano. aquí ya. Como les dije, vamos de menos a más. Obviamente, si vemos esta otra sentencia, ya está un poquito más cargadita, más ahí carnudita, ¿cierto? Porque ya tiene otras cositas, pero porque fíjense, vamos a desglosarla también allá. Y vemos, definimos lo que ya vimos, ¿cierto? Campitos de la tabla empleados. Este emp number sería como que, según esto, fíjense que tenemos aquí otra vez para que sea primary key. Pero fíjense que acá tengo el código del departamento y acá ya yo defino mi relación externa, o sea, lo que ya hemos visto en los ejercicios y que me han presentado ustedes, como son las claves foráneas, o sea, el foreign key. Entonces aquí ya estoy definiendo ya una relación entre las dos tablas, ¿sí? Que serían las referencias con la tabla de departamento. Y tenemos otros tipos de campos, pues, la fecha y los nombres ya con, por ejemplo, esta definición aquí de decimal. Entonces, ejecutando esta, a ver, not unique. Ok. La estoy relacionando con departamentos, pero donde yo creé fíjense que la de departamentos no definí el constraint. Entonces vamos a hacer algo aquí chévere para que estemos alineados con los ejercicios que están aquí. Voy a hacer un drop table de departamentos. Le hice unos cambios ahí sobre la marcha. Entonces, para que estemos ahí alineados con los ejercicios que están aquí, déjenme hacer esta limpiecita. Opcionales. Listo. Y me regreso aquí, me pasteleo esto otra vez.
Ya tengo la de departamentos ya tal cual creada, como está esperando acá este otro comando. Si no, hubiese tenido que cambiar aquí en vez de departamentos por departamentos nacionales. Entonces, si ejecutamos ahorita y venimos a esquema, ya tengo mis dos tablas. Y ahora sí tengo entonces en la de empleados, aparte de tener las restricciones, ¿cierto? Tengo aquí entonces el índice como tal y tengo entonces aquí los índices que definí y en las restricciones tengo las asociaciones con las otras tablas, ¿listo? Alter, bueno, alter table me permite entonces modificar la estructura de una tabla. Entonces si revisamos, vamos a ver aquí en esquemas para repasar un poquito. Fíjense que en la de departamentos, columnas, tengo el nombre, la descripción, ubicación, pero no tengo una dirección como tal. Entonces yo puedo utilizar este comando para adicionarle un campo a la tabla de departamentos. Entonces tengo el resultado, como dice acá, tabla alterada. Y yo puedo aquí revisar, hago un describe de departamentos. Y ya puedo ver aquí el detalle de los campos que tiene esa tabla. Y vemos que está el campo nuevo, que es el de dirección. Bueno, el drop ya lo utilizamos, ¿cierto? Ya vieron cómo funciona. Hay mucho misterio acá también, como ustedes mismos también lo comentaban. Los selects. Bueno, los selects ya vimos que es una estructura muy similar, donde yo defino entonces los campos, las tablas y el filtro. Puedo tener también un ordenamiento. Corresponde a una proyección de árbol generacional, atributos, en la consulta, la cláusula from corresponde entonces al producto cartesiano del arte. Bueno, todo eso es tema de teoría de conjuntos, ¿cierto? Pero prácticamente es la sintaxis como viene, ¿cierto? Y dependiendo de situaciones específicas me van a retornar diversos tipos de error. Entonces, si yo no coloco la tabla o la tabla no existe, ¿cierto? Me va a devolver un 942. Estos números no es necesario como que aprenderlos, pero sí un poco guiarnos con el mensaje que a veces nos presenta ahí. A veces nos ayuda, otras veces puede que no tanto, ¿listo? Entonces la idea es que utilicemos como guía porque siempre nos puede como que orientar. Entonces, aquí hay varios ejemplos, pero que obviamente a este momento en que estamos no nos va a servir mucho porque no tenemos datos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos jugar para ver todos esos errores que les comentaba. Entonces, departamentos X. Entonces, fíjense cómo va cambiando el error, ¿no? Entonces, la idea es familiarizarnos para poder guiarnos, pues, y entender qué sucede y resolver. Entonces, vamos a dejar en stand-by, pero fíjense los ejemplos, todos los datos, ya si le agrego un where, me da un subconjunto de los datos de esta tabla. Si le agrego una cláusula de ordenamiento, me da ese subconjunto de datos de esta tabla. Aquí hay una unión en realidad de dos tablas mediante un campo común entre ellos y se le aplica un ordenamiento. Y esta que se ve un poquito más compleja, pero es prácticamente una subconsulta, donde yo puedo entonces acá obtener los datos de los empleados que pertenecen a un departamento específico y tienen un cargo y tal. Bueno, esta es cómo luce yo creo para la próxima sesión, como vamos a hacer el proceso de instalación, podemos empezar a mirar cómo sería toda esta parte de los queries, pero en un entorno. Entonces, esta es una versioncita, creo que es de la Oracle 12, del SQL Developer, que es la herramienta de consultas, o el cliente, pues, gráfico, que trae por defecto
por defecto no, mejor, que es el que ofrece Oracle con su instalación. Sin embargo, vamos a ver otros ejemplos. Yo en lo particular me gusta el SQL Developer, que es una herramienta también que se puede descargar y que trae facilidades. DBeaver lo he usado, está chévere, pero hay varias. SQL Worksheet, y ahorita se me escapan otros nombrecitos ahí. Está el del Sapito, que es el TOAD, ese es bien completo, bien bacano, y se conecta no solo a Oracle, sino a otros motores. Bueno, aquí, este es simplemente para ver cómo retorna la información, ¿cierto? Aquí puedo entonces, tengo un arbolito para ver la estructura de mi base de datos y los objetos que tengo, ¿no? A nivel de tablas, vistas. Esto vamos a jugar bastante más adelante. Y los resultados como los tengo yo aquí en la ventana inferior. Y ya después pasearíamos por los diversos comandos, opciones y accesos que tenemos en la herramienta. Ok, esta sí nos interesa verla ahorita para poder llenar de datos la información. Entonces el insert. Agrega datos a una tabla. Bueno, aquí vamos a ver entonces, en el caso nuestro de empleados y departamentos, yo no puedo agregar, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? A ver aquí, por ejemplo, aquí. Este comando que dicen ustedes, ¿quiénes apuestan a que va a funcionar o va a dar error o le falta algo? Ponérselo aquí más clarito para que lo analicen, a ver. Entonces, un comandito normal de insert, yo coloco aquí el nombre del campo, perdón, de la tabla, aquí los campos, que son los que están en mi estructura, ¿cierto? Y aquí los valores, en el mismo orden en que están presentados acá. Voy a tratar de ejecutarlo, pues, saber que alguien me explique. A ver qué me dio. Entonces, aquí yo pude hacer la inserción y raro que no reventó la... Pero bueno, será porque... Verla aquí. Ventas. Bueno, aquí tuve como una violación de integridad. Yo pensé que iba a saltar. Debería haber saltado aquí porque el departamento no existe. Bueno, vamos a analizarlo después con más calma. Para avanzar, vamos a ejecutar estos inserts. Voy a dejar ese select ahí. Entonces, acá entonces son varios comandos. Tengo 3 inserciones. Y las chequeamos con un... Entonces chequeamos aquí. Bueno, tenemos entonces los 3 departamentos que creamos. No le pusimos la dirección. Vamos a hacer ahorita el del empleados. No me gustó que dejara de insertarlo si tenemos la restricción, pero bueno, ahorita lo reviso a ver. ¿Qué voy a hacer con la de empleados? Vamos a chequear aquí para que lo haga completo. Vamos a chequear aquí un datico. Entonces nos vamos a hacer un delete. Delete from empleados where emp number es igual a 01. Aquí tenemos
Y tratamos de hacer otra vez el insert. Y cuando chequeamos, ahorita sí quedó más bien. De hecho, no debería haber dejado, pero vamos a ver. Después yo chequeo esto. Aquí quedó más, más basado en lo que es la integridad, respetando que si tengo un empleado, pertenezca a un departamento, ¿cierto? Entonces vamos a insertar aquí otro para el departamento de ventas. Y el último para el de recursos humanos. Chequeamos ahorita rápidamente qué tenemos acá. Entonces tenemos los 3 departamentos. Esto lo voy a borrar para no eliminarlo sin querer, ¿cierto? Entonces, si se ejecuto los 2 queries, más rápidamente tengo entonces las 2 informaciones. Esta, fíjense que chévere, aquí la puedo descargar, pero entonces aquí tengo los 3 departamentos y los empleados que pertenecen, cada uno pertenece a un departamento específico. Y por aquí ya podemos practicar, como les dije, esto es algo bien básico para que cacharreen. Muchos pueden haber visto ya la mayoría de estos comandos, pero la idea es que, bueno, vayamos practicando estas posibilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá puedo alter table para adicionar aquí, fíjense, una columna. Vamos a agregar, vamos a jugar con esto aquí. Dice que el departamento solamente tiene 5 columnas. Aquí le estamos agregando una que sería lo que es la certificación ISO, ¿cierto? Y acá le vamos a hacer una actualización. Fíjense que no tiene un where y estos son los detalles que tiene que tomar mucho cuidado. Ah, sí, voy a acomodar la columnita esta. Si yo aplico esto, ok, aquí está churretito. Es. Fíjense que aquí actualicé todas las tablas de todos los departamentos. ¿Por qué? Porque no le puse un where. Si no era lo que yo quería hacer, bueno, me tiré todo el campo. Si yo quería solamente modificar uno específico, entonces aquí tendría que utilizar un where. Entonces, por ejemplo, el caso acá, donde yo quiero modificar solamente la dirección de este registro, yo tengo que utilizar este where. Entonces, aquí puedo hacer eso con este comando, ¿cierto? Selecciono. Y cuando vemos el resultado de departamentos, solamente modifiqué ese registro como tal. Entonces aquí es la oportunidad para que ustedes jueguen, ensayen, creen antes de hacerlo en un entorno productivo, ¿cierto? Porque un errorcito como este puede ser fatal. Entonces siempre la idea es que probemos esos comandos masivos en una tabla modelo X o Y, listo. Entonces aquí, bueno, otro ejemplito para modificar los salarios. Aquí otro ejemplito para modificar el cargo, pero creo que aquí ya cubrimos lo que se quiere. El delete ya lo vimos, ¿cierto? El commit, ¿para qué sería? Bueno, en este entorno, digámoslo así, en línea, prácticamente el commit lo que me permite es ejecutar todas las sentencias de insert, update, ¿cierto? Delete. Entonces, yo puedo confirmarlas, digamos de cierta forma, o puedo hacer un rollback para que entonces revertirlas, pues, dependiendo de una situación específica. ¿Ya? Entonces, generalmente después de un comando, si ustedes quieren que se confirme esa ejecución,
mediante un commit lo detallan, pero si se arrepienten, ya toca entonces declarar un rollback y un proceso de reversión. Acá les agrego entonces, aquí nos enfocamos mucho en tablas inicialmente, pero en realidad el create, como les comentaba, va desde todos estos objetos, ¿no? Lo mismo que el alter o el drop. Entonces, aquí simplemente la idea es que después ya ustedes empiecen a practicar, ensayar, ¿no? Entonces, para lo que es el DDL, que son los lenguajes, el lenguaje de definición de datos, tenemos todos estos comandos. Para lo que es el de manipulación de datos, delete, insert, select, están todos estos comandos y ahí tienen para consultarlos. Para transacciones, bueno, son poquiticos. Y acá la idea es que con estos ejemplos que vimos acá, jueguen un poquito con lo que es la teoría de conjuntos para definir lo que es un inner join, left join, right join o full join, ¿cierto? Siendo la tabla de departamentos y empleados, ¿qué necesito yo? Si solamente tener todos los datos que están en A o, por ejemplo, uno particular. Si yo quiero entonces obtener todos los empleados que pertenecen a un departamento. Entonces quiero mostrar en un solo query todas esas informaciones. Entonces yo necesito hacer la asociación de estas instancias, pues. Entonces, bueno, aquí no tengo ID, déjeme revisar aquí otra vez qué datos hay. Okay. Entonces, si quiero sacar algo que en una sola sentencia me muestre no solo el código, sino el departamento como tal, entonces, bueno, aquí tendría que utilizar departamento, sería, entonces, si es de empleado, sería departamento number, y de sería tal. Entonces, esta que está acá, creo que me debería retornar un masivo, pues. Entonces aquí yo tengo por cada detalle cuáles son los datos del departamento donde él está asociado, ¿cierto? Entonces aquí tengo un inner join porque tengo la intersección de ellos. Pero si yo quiero que me dé el left join o el right join, entonces tengo las otras posibilidades. Entonces acá tienen un ejemplo, cómo crear dos tablas y cómo hacer estos trabajos ahí en conjuntos. Para que los practiquen y después si hay dudas ahí podemos revisarlo. Entonces fíjense acá el left join me da todos los registros. Entonces con estas que están acá ustedes crean la estructura y alimentan aquí la información de acuerdo a los datos que están acá, ¿cierto? Haciendo insert y todo eso. Y acá pueden practicar entonces si quieren tener todos los datos solamente de un elemento del conjunto o del lado B, del lado A, ¿cierto? O la unión de los dos. Entonces ahí para que practiquen. Después vamos a ver que estos mismos comandos de full join se pueden realizar también haciendo las sentencias de where naturales que vienen, pues. Ahí ya pueden sustituir lo que es esta forma de delinear. Pero esta es una forma de alto nivel que puede ayudar a un mejor entendimiento también. Con esto finalizamos un poquito lo que es el tema 2. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Pudieron ingresar? ¿Pudieron crear cuenta? Sí, vamos a ir viéndolo. Sí, por mi parte también puede ingresar. Excelente, entonces, de cara el viernes estaríamos revisando el tema 3. Sin embargo, aquí les voy a dar como que una intro.
Vamos a setting, ya desapareció. Aquí, así como hicieron ahorita el registro, con ese mismo usuario, ustedes pueden ingresar también ahorita a lo que es, entonces como les dije, la parte donde pueden descargar información, pero aquí voy a tomarme los minutos que nos quedan para presentarles un detalle. Entonces, acá el viernes vamos a entrar más de lleno a lo que es la parte de la certificación. Este sería el tema para la próxima evaluación, ¿cierto? Es un quiz, un examen de 10%, pero tiene varias consideraciones. Va a estar basado en preguntas extraídas de modelos prácticos, ¿cierto? De ejemplos de certificación. Lo que significa, como vamos a ver ya más adelante en detalle, va a ser netamente en inglés, ¿cierto? Y para que nos sirva de preparación y complementar el tema que acabamos de ver, les voy a dejar ahí entonces una tareita. Esa tareita, la idea es que la ejecuten no necesariamente en sus tiempos libres o en clase, o en tiempos, perdón, de otras clases, de otras materias, ¿cierto? Pero como nosotros vamos a dejar media horita o más, si es necesario, de los temas de clase, entonces la idea que vamos a hacer es que ya empiecen a adelantarlo los que puedan. ¿De qué se trata? Vamos a ver un poquito. Entonces, esto es netamente de Oracle y es extraído de una área específica que tiene Oracle para lo que es la preparación en sus múltiples entornos, ¿cierto? Entonces tiene esta área específica que es Oracle University, ¿cierto? La Universidad de Oracle. Acá ellos ofrecen obviamente suscripciones, detalles específicos a sus diferentes plataformas. Recordemos que Oracle no solamente es base de datos, también es Java, también es MySQL, también son bases de datos en la nube, pero también es una infraestructura similar a como es Amazon, a como es Azure, o sea, tiene su propia infraestructura en la nube. Usted puede tener ahí alojados sus servidores, sus entornos. Lo mismo que puede hacer en Azure o Amazon, lo puede hacer acá. O sea que nosotros siempre lo asociamos directamente con, no sé, una base de datos, pero en realidad tiene muchos elementos, muchas particularidades y por eso tiene muchas certificaciones en diversas áreas. La que nos interesa a nosotros es específica la de base de datos y de cara a sus procesos de graduación, una certificación de Oracle les sirve como un trabajo de grado, ¿cierto? O sea, les sirve como un trabajo que puede como que sustituir lo que es una tesis o un diplomado de los que pueden también realizar ahí para finalizar ahí su requisito de graduación, ¿cierto? Entonces, por eso me parece interesante, un poquito, no sé si es tarde o no, pues, pero sí me parece interesante dedicarle por lo menos un tema específico y una evaluación para que ustedes se midan, pues, y lo vean. Hay algunos que les resulta fácil, otros que ni tanto. Yo por lo menos hasta obtener mi certificación de Oracle, me quemé varias pestañitas, me cayó un poquito ahí también cabello y eso, porque no es fácil, pues. Hay mucha preparación, mucho detalle, porque hay mucho material que cubrir. Entonces, la idea que vamos a ver nosotros con este tema en la siguiente clase es entiendan todo ese proceso, sepan cómo prepararse o dónde está el contenido que ustedes requieren por si deciden revisarlo. Vamos a ver en detalle cómo sería la compra de una certificación. Los costos están alrededor de los $300, o sea, un milloncito, ya bueno, ya con el cambio de la TRM más 1.200.000 y algo. Listo, pero la tareita, entonces, por ejemplo, la próxima clase
yo voy a tratar del contenido darlo en 1 hora para que le quede la siguiente hora. Obviamente la mayoría la va a utilizar para, no sé, ir a desayunar, dormir un ratico más o ir a sus responsabilidades. Pero en realidad, desde ahorita, yo les voy a dejar como que ya la tarea para que revisen estos enlaces que les estoy compartiendo acá para ver esta suscripción gratuita que es el Oracle Learning Explorer. Lo vamos a ver más en detalle en la clase del viernes, pero acá les he hecho este adelantico, ¿no? Entonces la idea es que con ese mismo ID que ustedes crearon hoy, con ese usuario, pues, del Oracle Live, ustedes pueden acceder a este enlace y van a tener estos 2 tracks o estos 2 cursos. En estos 2 cursos, como lo ven acá, hay uno que complementa muy chévere lo que acabamos de ver, que es el SQL. Y aquí ven más en detalle, más ejercicios de la teoría que vimos hoy de los, de los queries, de las sentencias para queries, ¿cierto? Entonces, ya por ahí es un gana-gana, porque entonces pueden complementar la información, practicar y ver otros detalles más alto nivel. Y por acá está el Oracle Database Explorer, que aunque no hemos empezado a instalar, pero bueno, por ahí ya vimos una grafiquita de la arquitectura, esto te trae un proceso para entender cómo funciona y cómo se administra una base de datos. Entonces, ¿por qué les dejo esta tareita? Muy fácil. El siguiente examen tiene una evaluación, una calificación, mejor dicho, de 10%, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes que realice, fíjense que aquí dice que pueden ganar un distintivo, ¿cierto? Un badge. Entonces, por ejemplo, en sus correos, ustedes pueden colocar la referencia a su certificación, ¿cierto? No para chicanear, sino para ustedes formalizar su logro, pues, ¿no? Entonces, generalmente todos los profesionales en las firmas colocan el loguito, pues, de la certificación que realizaron. Entonces, o lo colocan en sus redes sociales, whatever. Entonces, el viernes vamos a ver todo ese proceso, pero ¿por qué les adelanto de una vez acá? Para los que quieren ir aprovechando, preparándose, porque entonces, si tenemos, digámoslo así, el examen la semana que viene, el 10 de este material que vamos a ver el viernes, o si lo pasamos para el 15, anyway, ustedes van a tener más tiempo, pero este curso o ese tiempo que ustedes dediquen acá, yo se los voy a valorar. ¿En qué aspecto? Si ustedes realizan un cursito, ya tienen ganado 2.5 de esos 10 puntos. ¿A qué me refiero? Obviamente el examen va a ser sobre 10. El que saque 10, ya ganó. No le va a poder poner 12 porque sobrepasa, mejor dicho. Pero si sacó 7 y hizo un cursito, entonces la nota le sube a 9.5 y así sucesivamente, ya pueden sacar cuenticas. El que haga los 2 cursos, entonces tiene ya 5 puntos ganados. De manera que en el examen, con sacar un 4, ya le queda en 9 el examen. Y si sacan un 5, ya le queda en 10. ¿Dudas? ¿Le entendieron un poquito más o menos? El viernes volvemos a repetir esta carretica. El tema es que yo quería adelantarlos ahorita para que ya empiecen a visualizarlos, a revisarlos. El que no creó la cuenta porque, qué pereza, yo prefiero utilizar las computadoras, entonces ahorita puede que le interese. Entonces, listo. Bueno, chicos, gracias ahí por su atención. Nada, manos a la obra y nos vemos el viernes. Bueno, el viernes quedamos en vernos en una Aquí forma. mismo. Por Sí, acá Teams, por Teams. por este canal. Listo. Sí, señor. Bueno, pasen Listo. un feliz resto del día. Muchas gracias. Que estén Te bien. quedas, profe, feliz día. Gracias a Feliz ustedes. día, profe, gracias. Gracias, profe. Luego, Feliz profe, día. muchas gracias. Gracias, En profe. Teams tienen las 2 láminas, ¿cierto? Sí. En Teams ya tienen todo este material. Pero bueno, ahí lo consiguen. Ahí tienen las 2 láminas. Aquí. Sí, ahí están.
Ah, perfecto. Entonces ahí tienen los enlaces, las URLs y más detalle de esto, pues. Pero bueno, nos vemos el viernes y ahí completamos este tema. Listo. Pasen buen día. Gracias. Hasta luego.